Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un terreno que, la verdad, es absolutamente fascinante dentro del derecho civil peruano. Vamos a navegar por esa línea tan fina y a veces súper misteriosa que separa la vida, la muerte y la desaparición de una persona. O sea, piénsenlo. La ley necesita ser muy exacta sobre cuándo terminan nuestros derechos y obligaciones, pero la realidad humana, pues, muchas veces pone de cabeza todo lo que está escrito en el papel. A ver, para arrancar, imagínense este escenario. Cuando alguien desaparece literalmente sin dejar rastro, ¿en qué milisegundo exacto dice la ley, ok, esta persona ha fallecido legalmente? Es un dolor de cabeza jurídico inmenso, porque más allá del terrible golpe emocional, las familias chocan contra una pared legal de concreto. Las cuentas del banco se congelan, los contratos se quedan flotando en la nada, los esposos o esposas no pueden rehacer su vida. Entonces, ¿cómo soluciona el sistema todo este enredo? Bueno, para entenderlo, vamos a seguir esta ruta hoy. Primero, veremos la muerte biológica y legal. Segundo, entraremos al limbo de la desaparición y la ausencia. Tercero, hablaremos de la declaración de muerte presunta. Cuarto, veremos los efectos civiles que esto tiene. Y para cerrar, el increíble retorno a la vida. Empecemos con la primera parada, la muerte biológica y legal, analizando el criterio clínico y legal. Básicamente, la etapa de la certeza absoluta. El artículo 61 del Código Civil peruano no se anda con rodeos. Dice claramente que el final biológico extingue para siempre a la persona y su personalidad jurídica. Pero lo verdaderamente curioso aquí es cómo la ley se agarra de la ciencia para marcar ese final. Porque, ojo, no basta con que alguien simplemente parezca haber fallecido. Según la Ley General de Salud, la número 2682, tiene que haber un cese definitivo e irreversible de 3 cosas al mismo tiempo: funciones encefálicas, cardiovasculares y respiratorias. Es clínico y es súper estricto. De hecho, este criterio de muerte cerebral es exactamente lo que permite que hoy en día podamos hacer trasplantes de órganos de una forma legal y totalmente ética. Pero aquí viene el detalle. La biología por sí sola no mueve ni un solo engranaje del Estado. Esa realidad física tiene que traducirse al idioma de los abogados. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con la famosa acta de defunción inscrita en la RENIEC. Este simple papelito tiene un poder inmenso, otorga una validez universal, o lo que los abogados llaman elegantemente oponibilidad erga omnes. Es literalmente la llave maestra que los herederos necesitan para poder abrir un testamento o empezar cualquier trámite de sucesión. Ahora, ¿qué pasa en esas tragedias horribles donde varias personas fallecen juntas en el mismo evento? Hace mucho tiempo existía una teoría llamada premoriencia, que era básicamente intentar adivinar quién murió primero, viendo quién era más joven o más fuerte. Un poco absurdo, ¿verdad? Bueno, el sistema peruano rechaza eso totalmente por falta de rigor científico. En su lugar, aplicamos el artículo 62, la conmoriencia. Esto significa que, si no podemos probar quién se fue primero, la ley simplemente asume que todos fallecieron en el mismo milisegundo exacto. ¿El impacto real de esto? Pues que no se pasa ni un solo derecho de herencia entre ellos. Muy bien, pero ¿y si no hay cuerpo? Aquí cruzamos la frontera hacia la fase 2, el limbo, la desaparición y la ausencia, donde toca navegar a ciegas en la incertidumbre. En este punto no sabemos absolutamente nada de la biología de la persona, así que el Estado tiene que entrar a apagar incendios poco a poco para ayudar a la familia. El paso 1, según el artículo 47, es la desaparición. Esto es solo una situación de hecho. La persona no está en su casa, no hay un solo mensaje, no hay noticias. Aquí el juez dice, ok, pongamos un curador interino para que al menos pague las cuentas y cuide las cosas. Pero el reloj sigue corriendo. Y si llegamos a los 2 años exactos desde la desaparición, entramos al paso 2, la ausencia declarada del artículo 49. Esto ya es oficial, es una situación de derecho completamente formalizada. Al llegar a esa marca de los 2 años, el juez les da a los herederos forzosos las llaves, por así decirlo. Les otorga la posesión temporal de los bienes. Pero, cuidado, que esto no es un cheque en blanco. La ley es súper estricta aquí. Los obligan a hacer un inventario con el valor de cada cosa e incluso puede pedirles una fianza. ¿Y por qué tanta precaución? Pues porque en esta etapa de ausencia, el sistema todavía cruza los dedos. El patrimonio se cuida como oro por si el desaparecido decide volver a casa un día de estos. Sin embargo, el limbo no puede durar para siempre.
Así que pasamos a la fase 3, la declaración de muerte presunta y el implacable factor del tiempo. Y es aquí donde el derecho civil saca la artillería pesada. El artículo 63 tiene unos plazos legales que son fascinantes, porque la ley literalmente acorta la espera dependiendo de qué tan probable sea que la persona ya no esté viva. La regla general es esperar 10 larguísimos años sin noticias. Pero miren cómo cambia la cosa. Si la persona tenía más de 80 años, el tiempo baja a la mitad, solo 5 años. Si desapareció en medio de un peligro inminente, digamos un terremoto o un conflicto armado, el plazo cae a solo 2 años. Y en casos extremos donde hay absoluta certeza de muerte, como un accidente aéreo donde no se pueden recuperar los cuerpos, la declaración es automática e inmediata. Una vez que el juez dicta sentencia, entramos a la fase 4, los efectos patrimoniales y civiles, marcando el fin de la representación y de la sucesión. Básicamente, estamos viendo en acción una ficción legal increíblemente poderosa. Lo que hace el sistema es copiar y pegar las mismas consecuencias que tendría una muerte biológica real. Esta sentencia marca un antes y un después definitivo. Automáticamente rompe el vínculo del matrimonio, abre las puertas de la herencia para siempre, borra cualquier poder de representación legal y, sobre todo, obliga a inscribir esta muerte figurada en la RENIEC, tal cual se haría con el certificado de un médico. El corte es súper profundo. Para que se den una idea, la persona que sobrevive queda completamente libre para volver a casarse al día siguiente si quiere, porque el matrimonio anterior ya se extinguió por completo. Lo mismo pasa con contratos muy personales o de confianza. Si le debían una renta vitalicia a esa persona o si tenía un poder notarial para manejar una empresa, todo eso se esfuma. Para el mundo de los papeles y las leyes, esa persona ya está bajo tierra. Si ponemos frente a frente la ausencia declarada y la muerte presunta, el cambio de marcha es clarísimo. En la ausencia, todavía tenemos dudas sobre si vive. La posesión de los bienes es un préstamo temporal y el matrimonio sigue ahí, intacto. Pero con la muerte presunta pasamos a un terreno de certeza judicial total. La herencia se entrega de forma definitiva y el matrimonio se acaba para siempre. Es el punto final del capítulo. Pero, a ver, toda regla tiene su excepción, ¿no? Y aquí es donde la historia da un giro de película. Imagínense esto. La ley dijo que la persona estaba muerta. Su expareja se volvió a casar. Sus herederos ya vendieron la casa. Y de la nada, ¿qué pasa si el presunto muerto abre la puerta y entra caminando como si nada a la sala de audiencias? Y con ese drama entramos a la quinta y última fase, el retorno a la vida y el reconocimiento de existencia. Este es el instante preciso donde la realidad de carne y hueso choca a toda velocidad contra esa ficción legal que el Estado tardó años en armar. El principio aquí es aplastante. La verdad biológica siempre le va a ganar a la ficción de un juez, sin excepciones. En términos de abogados, la muerte presunta es una presunción iuris tantum, que básicamente significa que admite prueba en contrario. Y seamos honestos, no hay mejor prueba para desmentir un papel que estar parado ahí mismo, respirando. Y el artículo 64 lo deja muy claro. Esta reaparición física hace pedazos la presunción de muerte. Es un tema de derechos fundamentales, de garantizarle a este individuo su derecho constitucional a la identidad. Jurídicamente hablando, la persona renace. El sistema está obligado a cancelar esa acta de defunción en la RENIEC y devolverle su existencia en el acto. Claro, esto genera un caos monumental en los juzgados para intentar recuperar propiedades vendidas o ver qué pasa con los nuevos matrimonios, pero a la ley no le importa. Su prioridad absoluta es devolverle su estatus de ser humano vivo. Entonces, para cerrar este análisis, les dejo algo para pensar. Si una simple ficción inventada por la ley tiene el poder de borrar la existencia de alguien en el papel, entregar sus propiedades y disolver a su familia, ¿qué tan segura y firme es realmente esa línea que separa nuestra realidad biológica de las reglas que controlan nuestra sociedad? Es súper impactante ver cómo el derecho no solo organiza nuestra vida material, sino que, en situaciones extremas, tiene el tremendo poder de decidir si existimos o no. Ojalá que este recorrido les haya parecido tan fascinante como a mí, y que se queden con ganas de seguir descubriendo los misterios de nuestras leyes.